Claro. Ya, sí, ya listo, profe. Bueno, entonces sobre anatomía del pie al final simplemente es un comodín, porque pues realmente no le damos la importancia como anatomía de la mano. Sí, aunque ustedes ven muchos casos de plasticidad neuronal, o sea, personas que pues pierden los miembros superiores y el cerebro o la parte neural hace un cambio y entonces generan habilidades mucho mayores en los miembros inferiores y sobre todo en la parte del pie. Eso es plasticidad neuronal, sobreponerse a ese tipo de situaciones. Entonces, en el pie hay cosas muy similares como vimos en la mano. Obviamente ya no tenemos la pinza con la articulación en silla de montar de la trapecio metacarpiana, sino que ya empiezan a ser sinoviales planas y bueno, las que ustedes conocen, trocleares, condyles. Y la funcionalidad del pie, al final, pues ya lo hemos hablado, entonces, si pasan más de 2 años, hay que evaluarlo, la parte del pie plano. Sí, y bueno, las deformidades al nacimiento también se pueden presentar por bridas o cortes durante el desarrollo embrionario. Bueno, entonces, esto ustedes ya lo conocen. Entonces, en el tarso, 7 huesos, calcáneo, astrágalo, escafoides y cuboides. También los cuneiformes, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. También los pueden encontrar en distintos nombres, como por ejemplo el escafoides también lo pueden llamar como semilunar, escafoides semilunar. También las cuñas o los cuneiformes los pueden tomar como cuneiforme o cuña medial, cuña lateral, cuña media. Eso lo pueden encontrar allí. En el metatarso, entonces, 5 huesos y las falanges, pues 14, ¿sí? Lo importante es que esta zona, entonces sería la zona del tarso, esta la del metatarso y esta las falanges. Pero realmente vamos a dar una clasificación más funcional que es la del retropié, medio pie y antepié. Entonces, en lo que es la parte de anatomía descriptiva, pues ustedes pueden leer mucho sobre bordes, inserciones, algunas cosas. Realmente, para lo que es ser médicos, por ejemplo, con respecto al calcáneo, acuérdense de la zona del espolón calcáneo, que sería este borde inferior, donde se produce la patología del espolón calcáneo y también se llama espolón calcáneo, ¿sí? Y es simplemente cuando ese hueso se hipertrofia y se vuelve filudo y corta la fascia plantar, ¿sí? Entonces, sobre el calcáneo, espolón calcáneo y la tuberosidad calcánea, que es el sitio de inserción del tendón de Aquiles o tendón aquiliano, o tendón calcáneo, perdón. El astrágalo, pues la tróclea, recuerden que el astrágalo ahora se llama también talo, el escafoides, realmente los nombres, escafoides semilunar, sí, el cuboides, pues todos tienen alrededor de 20, 30 accidentes anatómicos, pero pues por eso les digo hoy que no hay necesidad de estudiarse eso, sino tener en cuenta las del calcáneo, sí, sobre todo las del calcáneo. Esta zona es la zona del retropié, esta la del medio pie y esta la del antepié. Entonces el calcáneo es la zona que representa el talón y es la zona que finalmente soporta o distribuye la tensión de la gravedad. Entonces, como les decía, lo importante de este hueso, entonces el tubérculo o tuberosidad calcánea sería esta superficie y la zona inferior, la zona del espolón calcáneo. Zonas a identificar. El astrágalo, pues recuerden que se llama talo y pues recuerden sus articulaciones con la tibia troclear y también con el calcáneo en silla de montar. ¿Sí? Finalmente esa superficie con la tibia se llama troclea astragalina, ¿sí? Y no hay que tener así como mucho acercamiento con los otros nombres, no es como tal importante. Sobre el escafoides, entonces escafoides semilunar, entonces puedes tener en cuenta sus articulaciones, la unión con el calcáneo y con la zona del astrágalo para formar lo que es la articulación sinovial esferoidea y también que es el límite junto con el cuboides de la llamada línea de Chopard.
O sea, la línea de la zona del retropié. Pues esta zona sería la zona del retropié, esta sería la zona del medio pie y esta la del antepié. ¿Sí? Las fracturas son más considerables en la zona del retropié, ¿sí? Y más difíciles de manejar en la zona del retropié y se pueden dar las luxaciones clásicas, mientras que pues en el medio pie, en el retropié pues no hay, pues no es que no haya fracturas ni luxaciones, pero son más generosas en el tratamiento. El cuboides, pues entonces ahí sí tenemos una discusión. Al final yo dejaba de pelear con eso porque pues unos libros dicen que es plano, otros dicen que esto es sinovial condilio, otros dicen que es silla de montar, pero realmente ahí pareciera que fuera algo plano, ¿sí? Pero sin embargo ustedes pueden encontrar en la literatura esas cosas. Los cuneiformes hacia la zona del primer metatarsiano, los metatarsianos pues 5 huesos largos, las falanges también huesos largos, y pues desde los cuneiformes y los huesos del tarso, y los metatarsianos y las falanges, pues las articulaciones y todo lo que se maneja en la mano es igual. O sea, las interfalángicas serían trocleares, las metatarsofalángicas serían sinoviales condilias, las intermetatarsianas y las tarsometatarsianas todas serían sinoviales planas. ¿Sí? Y esa sería la parte de osteología en el acercamiento del pie. El pie, entonces, también tiene una fascia plantar superficial y una fascia plantar profunda. Realmente es una fascia más representativa y responde a estímulos mucho más fuertes. Entonces, por eso ustedes ven gente que puede caminar en vidrios, en carbones calientes. Entonces, porque han estimulado esa fascia, ¿sí? Y da un medio de protección. O las personas que nunca han utilizado calzado y viven, por ejemplo, en la región del llano. Ustedes ven en la región del llano muchos niños que caminan sobre esas trochas que son puras piedras y ellos no utilizan ni alpargatas, entonces pueden resistir esa zona. Entonces hay una zona de región de músculos de dorso, bueno, en general los músculos del pie son 11, hay una zona de músculos del dorso y hay una zona de músculos de la planta, una región plantar interna, una región plantar media y una región plantar externa. ¿Sí? Los dorsales, realmente el más representativo es el llamado músculo pedio, ¿sí? O si ustedes se acuerdan, había un flexor largo de los dedos, pues este sería, perdón, un extensor largo de los dedos, este sería el extensor corto de los dedos. Entonces va a ir hacia las falanges medias y va a tener inserciones sobre los huesos del tarso, ¿sí? Sobre la región plantar, ese es el músculo que uno encuentra ahí en el empeine de la zona dorsal del pie. Ese sería mi músculo dorsal, solo uno, ¿sí? Para que tengan en cuenta, y también es extensor, irrigado por la arteria tibial, también inervado por el nervio peroneo profundo. Sobre la región plantar, algo muy similar a lo que vimos en mano. Miren, región plantar interna, o sea, llamado hallux. Entonces, aductor, músculo aductor del hallux, flexor corto del hallux, abductor del hallux. Pero no hay oponentes, ¿sí? Hacia acá, la región plantar externa, entonces también el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo. Y bueno, aquí sí tendríamos un oponente del quinto dedo, pero pues no ejerce función de oposición realmente. Y la región plantar media, tenemos los mismos músculos, los interóseos, tanto dorsales como plantares, y músculos lumbricales, que pueden estar allí aéreos. Puede pasar también el flexor corto plantar y el flexor largo de los dedos, como ustedes lo van a ver allí. Entonces, sobre el dorso, entonces el llamado músculo pedio, entonces va a originarse de la zona superior del calcáneo y va hacia la base de la primera falange de los 4 dedos, ¿sí? Los primeros 4 dedos. Su función, entonces recuerden que es la extensión de esos dedos y también su función, pero miren que no llega hacia la falange distal. Entonces, en caso de que se pierda la función de los músculos del compartimento anterior de la pierna, pues obviamente el pedio no alcanza a compensar toda la función extensora y por eso se da el pie caído.
¿sí? Sobre la región plantar, entonces yo quito la fascia y lo primero que encuentro es esta zona, ¿sí? Entonces, esta zona me muestra lo que es el primer músculo en la zona medial del pie, el aductor del dedo gordo, que va a venir desde el calcáneo hacia la primera falange del primer dedo, algo muy similar al opuesto, al músculo pedio, ¿sí? Y vamos a tener pues inervación dada por el nervio plantar interno y su función es aducción y flexión. Tendríamos el flexor corto del dedo, que vendría del cuboides e iría hacia la zona del abductor y aductor de ese primer dedo. Y bueno, pues su función es la flexión. El abductor, entonces siempre el que esté más lateral, este sería el abductor, este sería el flexor corto y aquí el aductor, desde el primer dedo. Y hacia acá pues ustedes verían lo que es el abductor, el flexor corto y el más profundo del oponente aquí en el quinto dedo. ¿Sí? Pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, abductor del dedo pequeño, ¿sí? El flexor corto y el oponente. Entonces, si ustedes ven, son algo similares. Esta ya es para ver el flexor corto en una porción más profunda sobre esta zona. Iría desde lo que es la vaina del peroneo largo, el quinto metatarsiano, a la primera falange del quinto dedo. Entonces, todos ellos, su nombre expone su función. Entonces, aductor, flexores, aductores, ¿sí? Y el oponente del quinto dedo ahí en la estrellita, entonces el músculo más profundo, vaina del peroneo largo, quinto metatarsiano, inervación del plantar externo, ¿sí? Entonces, cuando yo inicié a dar clases de anatomía, cuando era monitor, la primera clase que me dieron, que me encargaron fue la de pie. Entonces, es la clase más engorrosa como tal de la anatomía para mí. Entonces, quiero que vuelvan a la parte superficial. Yo le quito la fascia, la piel, la fascia, y encuentro este primer músculo. Sí, pues ya habiendo revisado lo que es los músculos del primer dedo y del quinto dedo. Entonces, cuando le quito la fascia y encuentro el primer músculo, encontraré lo que es el flexor corto plantar. Sí, o el plantar corto también lo llaman. Entonces, es un músculo que hay que tener cuidado porque a veces la fascia lo cubre y pareciera que fuera el plantar corto. Entonces, tengan en cuenta, el plantar corto viene de inserciones sobre el calcáneo y la aponeurosis plantar y llega a la falange media de los últimos cuatro dedos, para que lo tengamos en cuenta. Plantar corto, su función flexión sobre esta zona. Quitamos el plantar corto y encontramos el flexor largo. ¿El flexor largo de quién? De los dedos, el que ustedes ya conocían. Entonces aquí lo que nos decía el compañero en la zona del quiasma o bueno, en el cuello del pie, pues entonces miren, por la cara medial o sobre o donde está el primer dedo, estaría el flexor largo de los dedos. ¿Sí? Entonces esa zona del quiasma pues la toman como el calcáneo. Siempre van a decir calcáneo y ahí se cruza, ahí es donde nace. Sí, pero ustedes saben que este flexor largo de los dedos pues viene más arriba. ¿Sí? Y entonces ese flexor largo de los dedos va a ir hacia las falanges distales, ¿sí? Y observen que aquí serían los homónimos del flexor común profundo de los dedos, el que da los lumbricales. Miren, aquí estaríamos viendo el primer lumbrical, el segundo lumbrical, el tercer lumbrical, como tal. Aquí también observamos el flexor largo del primer dedo. Entonces él vendría de lateral y se cruza ahí también en el calcáneo y genera una inversión de lo que es la posición. Tendríamos los lumbricales, que ya los nombramos, entonces se originan y se insertan sobre el flexor largo de los dedos. ¿Sí? Ahí la función es la misma que ustedes vieron en la parte de la mano, entonces flexiona las falanges y extiende las interfalángicas, ¿sí? Hacen flexión y extensión. Los interóseos dorsales, entonces estarían entre metatarsianos,
¿sí? Y ayudan a hacer flexiones entre las falanges, los interocios plantares, ¿sí? Bueno, las mismas funciones. Interocios dorsales al final hacen lo que es abducción e interocios plantares hacen aducción, ¿sí? Más allá de esa situación. Entonces, sobre el pie, no profundizamos tanto como en mano, pero quiero que tengan en cuenta las capas. Entonces, yo quito la piel y encuentro la fascia plantar superficial que se iría con la piel y encontraría la fascia plantar profunda. Quito la fascia plantar profunda, bueno, hacia el dorso encontraría el llamado músculo pedio, sería un extensor corto de los dedos, llegaría solamente hacia la falange proximal, ¿sí? Y bueno, sobre el primer y quinto dedo, entonces recuerden que el primero tiene aductor, tiene flexor y tiene abductor. El quinto dedo tiene abductor, flexor y oponente, ¿sí? Y yo empiezo a quitar la fascia, entonces quito esa fascia y encuentro el plantar corto. Es un músculo que está ahí superficial. Quito el plantar corto y encuentro el tendón del flexor largo de los dedos que veíamos en la pierna. Y en ese tendón también puedo observar los lumbricales. ¿Sí? Sobre ese mismo plano también podría observar el flexor largo del hallux. ¿Sí? Bueno, y la parte más profunda podría ver el tibial posterior realmente. ¿Sí? Y ya quitando todo, pues encontraría los interocios dorsales, interocios plantares que harían los dorsales abducción, los plantares aducción, pero realmente no como lo veíamos en la mano. O sea, la función está un poco más atrofiada. Y los lumbricales, entonces flexión de las primeras falanges y extensión de las interfalángicas distales. Entonces, la parte de clase del pie, pues como ustedes ven, es algo más sencilla y